Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, qué enorme bendición poder comenzar un año nuevamente compartiendo juntos este tiempo devocional de la hora silenciosa. Desde Argentina te saluda David Rodríguez Migliore y junto a mi esposa Anabela y nuestro hijito Natán continuamos sirviendo en el pastorado en nuestra iglesia en Buenos Aires. ¿Alguna vez te pasó creer que sabías todo sobre alguien y darte cuenta que no era así? Esto mismo deben haber pensado las personas que escuchaban las enseñanzas de Jesús. Sabían que era hijo de un carpintero y probablemente algunos hasta le habrían visto trabajar en su taller en Galilea años atrás. Pero ahora, ¿de dónde venían estas enseñanzas? En el pasaje que nos toca compartir en el día de hoy, el Señor está hablando a la gente. Les dice: yo soy el buen pastor. Esto debe haber confundido a algunos. De hecho, varios de ellos no entendieron a qué se refería. Quizá alguno habrá pensado que era el hijo del carpintero, ¿o no? ¿No era el rabino que tanto criticaba a los líderes religiosos por sus enseñanzas poco ortodoxas? ¿Desde cuándo era pastor de ovejas? Pero el Señor no lo decía literalmente, sino como una alegoría, una forma común de aquellos días de decir cosas de una manera no tan directa. Venía de una fuerte discusión con los fariseos, los pastores espirituales de la época, y estas palabras, en parte, eran sobre ellos. Así lo leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 11 al 21. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿A qué se debía la tensión con los líderes religiosos? Para entenderlo mejor, deberíamos ir hacia atrás en la lectura, al capítulo 9 de Juan, donde el Señor sana a un hombre ciego de nacimiento. Esto había causado una enorme conmoción entre el pueblo, porque todos conocían al hombre, que había pasado la vida mendigando entre ellos. Al escucharle contar cómo Jesús le había abierto los ojos, la gente se maravillaba. Todo el pueblo estaba feliz por la noticia. Bueno, casi todos. En realidad, para los fariseos, esta era la gota que colmó el vaso, porque el milagro se había realizado otra vez en un día sábado, el día de reposo ceremonial en que, según ellos, no se debía hacer nada, ni siquiera un milagro que cambiara la vida de una persona. Me imagino a los religiosos diciéndose entre ellos: estuvo ciego toda la vida, ¿no podía esperar hasta el domingo para ser sanado? Como sea, la tensión siguió subiendo tanto que, a modo de castigo ejemplificador, los religiosos echaron de la sinagoga al hombre, privándole de esa forma de todos sus derechos como judío. Sí, exactamente lo que estás pensando. Los líderes religiosos del pueblo, los pastores espirituales de esa gente, los que más debieron alegrarse por el milagro que habían recibido, se llenaron de tanta envidia que reaccionaron contra Jesús por hacer el milagro y contra el hombre que había sido sanado. Cuando Jesús lo supo, lo buscó para hablar con él. Y ese día, aquel mendigo ciego no solo recibió la vista, sino también la vida eterna. Y fue después de esto que Jesús habló a la gente que había visto el milagro y que había visto la reacción de los fariseos. Seguramente, bajo la atenta mirada y el ceño fruncido de los religiosos, mirándolos el Señor, se dio vuelta
y le dijo a la gente: hay muchas clases de pastores. Hay pastores buenos y pastores malos. Y yo soy el buen pastor. Al repasar las palabras del Señor, vamos a encontrar por lo menos 3 lecciones. La primera es: al buen pastor le importan las ovejas. ¿Escuchaste? Al buen pastor le importan las ovejas. El Señor no solo dice ser el buen pastor, sino que lo demuestra. Él da su vida por las ovejas. En los rebaños de aquellos días era común ver a los pastores contratados por salario. No eran dueños del rebaño, sino que se les pagaba por cuidarlo. No les importaba realmente lo que le pasara a las ovejas. Mientras que cobraran el salario, todo estaba bien. Lo demás no tenía importancia. Los religiosos de aquellos tiempos solo trataban de sacar provecho y usaban la religión para beneficiarse. Lamentablemente hoy también ocurre esto en nuestras iglesias, en la que los líderes a veces se aprovechan de la gente para obtener algún beneficio. Quizá tú mismo hayas sufrido alguna vez el maltrato de estos malos pastores, o tal vez sufriste por soportar injusticias de parte de algún líder que usó su posición de autoridad incorrectamente, y esto te haya llevado a distanciarte de la iglesia. Estas cosas no deberían suceder, pero pasan. Sin embargo, no olvides, al buen pastor le importan las ovejas. Seguramente encontrarás líderes juveniles, hermanos y hermanas espirituales que día a día dan su vida por las ovejas, porque sirven fielmente al príncipe de los pastores. Busca acercarte a ellos y permite que te pastoreen. Como aquel mendigo ciego fue hallado por el buen pastor y no cerró su corazón, también tú harías bien en abrirte a quienes se interesan genuinamente por tu vida. Pero bueno, volviendo a nuestro pasaje, la segunda lección que encuentro es: el buen pastor conoce a las ovejas. Al buen pastor le importan las ovejas, pero el buen pastor conoce las ovejas. Para los pastores asalariados, un rebaño tenía un número determinado de ovejas que cuidar. Y las ovejas eran solo eso, un número. Pero para el buen pastor, cada oveja era importante, porque las conocía e incluso las llamaba por nombre. Podía distinguir entre ellas, sabía sus necesidades. Tanto era así que las ovejas conocían la voz del pastor y le seguían. Un buen pastor no empuja a las ovejas, no las obliga, sino que va delante de ellas, guiándoles a buenos pastos y apartándolas de caminos peligrosos. Aquí debo hacer un paréntesis para dirigirme a ti, que eres un líder espiritual o el encargado de algún ministerio, o tienes el privilegio de guiar a un hermano o a una hermana más joven en sus primeros pasos en la fe. Si quieres ser un buen pastor, tu trabajo no es enseñar y exigir cosas de los demás, sino ir delante como ejemplo. Debes conocer a las personas que Dios te ha dado en tu ministerio. No son un número, una estadística, sino personas reales con necesidades reales. Un buen pastor conoce a sus ovejas y el gran pastor de las almas te conoce a ti. Sabe las situaciones que estás atravesando en tu vida. No eres una oveja más. Te conoce y conoce tus circunstancias y le importa. Aunque a veces no veas su cayado y los pastos tiernos escaseen en medio de los momentos difíciles de la vida, si prestas atención entre el ruido del mundo, escucharás una voz inconfundible del buen pastor llamándote por tu nombre. Tú reconocerás su voz cuando la escuches, y al hacerlo, no deberías dudar en seguirle. Por último, nuestra tercera lección es: el buen pastor sigue buscando a otras ovejas. El Señor termina su alegoría diciendo que hay también otras ovejas que no pertenecen a este redil. Se refería en principio a quienes no eran parte del pueblo judío y llegarían a escuchar el Evangelio para formar un único rebaño con un único pastor. Pero podemos también aplicar esa enseñanza en el día de hoy. El buen pastor sigue buscando a otras ovejas que todavía no son parte del redil, es decir, que todavía no tienen a Cristo como Salvador. Muchas de esas ovejas siguen extraviadas en medio de un mundo que cada vez se aleja más de Dios, lastimadas por las consecuencias que deja el pecado, hambrientas porque el mundo ofrece nunca cosas que pueden saciar las necesidades del alma. Si te sientes así,
o conoces a alguien que se encuentra de esa forma, es necesario que recuerdes que el buen pastor te sigue buscando. Él ha dado su vida por ti, muriendo en la cruz por tu pecado, derramando su sangre para ofrecerte perdón y vida eterna. Él puso su vida por ti y la ha vuelto a tomar, es decir, ha resucitado y puede dar vida a todo aquel que cree. Él te conoce y sabe lo que ocurre en tu vida y le importa. Te está llamando ahora mismo por tu nombre. ¿Puedes oírle? Él te llama y espera que le abras tu corazón y le permitas pastorearte. Aquel día hubo dos tipos de reacciones entre la gente que escuchó al Señor. Unos le rechazaron, hasta llegaron a insinuar que estaba fuera de sí, pero otros se rindieron a las evidencias. Alguien que había abierto los ojos a un ciego de nacimiento no podía estar endemoniado. Era evidentemente quien decía ser el Hijo de Dios. También hoy podemos reaccionar de distintas formas a esta enseñanza. Al buen pastor le importan las ovejas. ¿Y a ti? ¿Te importan las personas o son solo una estadística en tu ministerio? El buen pastor conoce a las ovejas. ¿Y tú? ¿Lo conoces a él? ¿Le sigues? El buen pastor continúa buscando a otras ovejas. Tú también deberías cada día buscar a aquellos que no tienen a Cristo y hablarles de Él. Pronto tú y yo estaremos cara a cara frente al gran pastor de nuestras almas. Así que sería una gran idea si hoy te tomaras un tiempo para reflexionar cómo es tu relación con Jesús, el buen pastor. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.